Buenos días, mi nombre es Oscar García. A continuación, exposición sobre las áreas de conocimiento que se encuentran en la gestión de los proyectos y los procesos que incluye cada una de estas áreas. Bueno, la primera área de conocimiento es gestión de integración del proyecto. Esta área se encarga de actividades como identificar, combinar, unificar y coordinar todas las actividades y procesos que llevan a cabo en la dirección del proyecto. ¿Para qué? Para que todo se lleve de una manera controlada y que se cumplan con éxito pues las expectativas de los interesados. Ese es como el fin. Eh, ¿Cuáles son los procesos? El primero es desarrollar el acta de constitución del proyecto. Eso es un proceso donde se hace un documento formal y donde de cómo se va a realizar el proyecto y se asignan pues los recursos necesarios y las actividades que se van a realizar. El segundo es proceso de desarrollar el plan para la dirección del proyecto. Entonces en este proceso se define, se prepara y se coordinan todos los planes secundarios y se incorpora un plan integral para la dirección del proyecto. Son como las líneas bases de cómo se va a manejar el proyecto. El tercer proceso es dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Entonces en este proceso se lidera y se lleva a cabo el trabajo que se definió en el plan de dirección y también es el encargado de implementar los cambios aprobados durante la ejecución del proceso, pues con el fin de alcanzar todos los objetivos. El cuarto proceso es monitorear y controlar el trabajo del proyecto. Entonces este básicamente es un proceso de seguimiento y de revisión y también de estar informando cómo va el avance del proyecto. El quinto es realizar el control integrado de los cambios. Entonces en ese proceso se analizan todas las solicitudes de cambios, se aprueban y se gestionan esos cambios. Por último, por último es cerrar el proceso, cerrar el proyecto o la fase. Entonces es en el proceso donde se finaliza todas las actividades que componen o una fase del proyecto o el proyecto totalmente. La segunda área del conocimiento es la de gestión del alcance del proyecto. Básicamente, en esta fase o en este área es donde se define qué hay que hacer y qué no. Y también qué características y funciones se deben incorporar dentro del proyecto y cuáles no. ¿Cuáles son los procesos que encontramos dentro del área de gestión de alcance del proyecto? El primero es planificar la gestión de alcance. Este proceso es donde se crea un plan de gestión de alcance que se documente cómo se va a definir, validar y controlar el alcance del proyecto. Entonces aquí se planifica todo. El segundo es recopilar los requisitos. Entonces se determina, se documenta y se gestionan las necesidades y los requisitos de los interesados, pues para poder cumplir con los objetivos. Es como recopilar o recuperar toda la información necesaria de los interesados en el proyecto. El tercero es definir el alcance. Entonces es donde se hace una descripción detallada del proyecto o del producto que se va a entregar. El cuarto es la creación de los EDT y de los WBS. Eso es subdividir los entregables y el trabajo como en áreas más pequeñas para que sean mucho más fáciles de manejar y de controlar. El quinto proceso sería el de validar el alcance. Entonces en ese proceso se formaliza y se aceptan los entregables del proyecto. El sexto es controlar el alcance. Entonces esto ya es un proceso de monitoreo de cómo va el proyecto
en cuanto a la línea base y a lo que se definió el producto, y también de de gestionar los cambios que se hayan hecho a la línea base del proyecto. La tercera área del conocimiento es la de gestión del tiempo del proyecto. Básicamente, ¿cuál es el fin de esta área? Es asegurar el cumplimiento de los plazos pactados, todo en pro del tiempo que se pactó para entregar el proyecto. ¿Cuáles son los procesos? El primero es planificar la gestión del cronograma. Entonces, en este proceso se establecen las políticas, los procedimientos y la documentación de lo que se va a planificar para hacer un cronograma del proyecto como tal. En el segundo se definen las actividades. Este proceso se identifica y se documentan todas las acciones específicas que se van a realizar para generar como tal los entregables. El tercero es secuenciar las actividades. Entonces es como identificar y documentar la relación que hay entre las diferentes actividades del proyecto. El cuarto es estimar los recursos de las actividades. Entonces ahí se define qué materiales se van a necesitar, los recursos humanos, qué equipos, suministros, todo lo que se necesite para ejecutar cada una de las actividades del proceso. Luego se estima la duración de las actividades. Es como cuántos periodos de trabajo, cuántas jornadas se necesitan para finalizar las actividades, teniendo en cuenta pues ya los recursos que van a estar como habilitados o estimados para realizar cada actividad. El sexto es desarrollar el cronograma. Entonces en este proceso se analizan pues todas las actividades, su duración, los recursos que se necesitan, las restricciones que va a tener y ya se puede generar un modelo de programación de cómo se va a ejecutar el proyecto. Y por último, el último proceso es controlar el cronograma, entonces ya es monitorear que las actividades vayan acorde con lo que se planeó y que se vaya haciendo o sea, que los avances cumplan con lo que se ha definido en el plan o en el cronograma. Bueno, la siguiente fase es la gestión de los costes del proyecto. Como tal, esta área se encarga de planificar, de estimar, de presupuestar, de financiar y de gestionar todos los costos del proyecto. ¿Para qué? Para que el proyecto como tal se complete dentro de un presupuesto aprobado o acordado, para que no se vayan a ver sobrecostos. ¿Cuáles son los procesos? El primer proceso es planificar la gestión de los costos. Entonces, en este, ¿qué se hace? Se establecen las políticas, los procedimientos y la documentación necesaria. ¿Para qué? Para planificar, ejecutar todo el gasto y controlar todos los costos del proyecto. El segundo es estimar los costos. En este proceso pues se hace como una aproximación de los recursos financieros que se necesitan para completar cada actividad del proyecto. El tercero es determinar el presupuesto. Entonces consiste en sumar todos los costos estimados que se hicieron en el proceso anterior y como todas las actividades individuales o los paquetes de trabajo, y ya se establece una línea autorizada de presupuesto. Y el último es controlar los costos. Entonces este proceso se trata de monitorear el estado del proyecto y para estar con unos costos actualizados y asimismo gestionar posibles cambios que se necesiten en cuanto a costos del proyecto. Bueno, la siguiente área es la gestión de calidad de proyectos. ¿Qué busca esta área? Asegurar que el proyecto satisface las necesidades. Como tal, calidad se define como conformidad con los requisitos. Entonces es validar que los requisitos cumplan. Todo lo que se proyectó o se definió en el alcance que se ha cumplido. ¿Qué procesos lleva esta área? Lleva el proceso de planificar la gestión de calidad. Entonces aquí se identifican los requisitos, estándares
y de calidad para el proyecto y cuáles son sus entregables. Y también se documenta en el proyecto que se está cumpliendo con, pues, con los mismos estándares como tal. Se realiza el aseguramiento de la calidad, que eso consiste como en auditar que se esté cumpliendo con los requisitos y se realizan las mediciones necesarias de control de calidad. Y se asegura pues de que todo esté cumpliendo con las normas de calidad o las definiciones adecuadas. Por último, está controlar la calidad, que es el proceso en el que se monitorean y se registran los resultados de la ejecución de las actividades de control de calidad. Entonces en este pues ya se validan y se evalúan todos los resultados que dieron, pues digamos como tal, las auditorías de calidad, y pues si hay necesidad de recomendar algún cambio necesario por temas de calidad, pues es el momento de hacerlo. La siguiente área como tal es la gestión de los recursos humanos del proyecto. Esta área ¿cuál es el fin? De organizar, gestionar y conducir el equipo de trabajo que ejecuta el proyecto. Entonces hay que tener en cuenta pues que los proyectos como tal, pues los involucrados directamente son personas. eh, entonces hay que tener muy en cuenta gestionar estos recursos como tal. Hay que tener también en cuenta que muchos de los proyectos pueden fracasar no tanto por insumos o tiempos, sino más que todo por el tema de los recursos humanos. Entonces hay que tratar de tener un buen manejo del recurso, que es principalmente el que está ejecutando el proceso del proyecto como tal. ¿Cuáles son los procesos que incluyen esta área del conocimiento? Planificar la gestión de recursos humanos. Entonces en este se identifica y se documentan todos los roles que se van a incluir dentro del proyecto, tanto las responsabilidades que va a tener, cuáles son las habilidades que se requieren para ese rol y para que ejecute esas responsabilidades, qué relaciones va a tener con otras áreas y de comunicación, y como tal se crea el plan de gestión de personal. Entonces se define todos pues, los roles y qué características debe cumplir cada rol dentro del proyecto. Para asimismo buscar el recurso humano que se adapte a estos requerimientos. El segundo es adquirir el equipo del proyecto. Entonces es confirmar la disponibilidad de recurso humano y conseguir el equipo necesario. Entonces ya se planificó qué se necesita, cuáles son los roles, cuáles son sus características. Entonces se pasa a adquirir o como tal a contratar al personal o validar si se tiene o si se necesita alguien adicional como tal. El tercer paso es desarrollar el equipo del proyecto. Entonces este proceso consiste en mejorar las competencias y la interacción entre los miembros del equipo y tener el ambiente en general para lograr un mejor desempeño del proyecto. Es como integrar a todos los miembros del equipo para que sepan y estén coordinados en el trabajo que están haciendo, y tratar también de mejorar las capacidades de cada uno, las competencias de cada persona que se encuentra dentro del equipo del proyecto. Por último está el proceso de dirigir el equipo del proyecto. Entonces en este proceso se realiza el seguimiento del desempeño de cada miembro del equipo. También se le retroalimenta pues si hay que hacerle alguna observación o alguna sugerencia. También es el encargado de resolver los problemas y que se puedan tener entre equipos o entre personales del equipo. Y todo esto con el fin de optimizar el desempeño del proyecto para que todo vaya acorde y no se presenten pues problemas de este tipo de recurso o de gestión humana.